Buenos días. Vamos a echar un vistazo a los conceptos y principios de la investigación epidemiológica en este momento. Me llamo Jong Byung-yul, de la Escuela de Medicina de la Universidad Cha. Encantado de conocerlos a todos. En primer lugar, veamos el contenido de las conferencias que comprenden lo que es la epidemiología y cómo se define la epidemiología en Ley sobre Enfermedades Infecciosas y Prevención y Manejo de Enfermedades Infecciosas, y cómo procede realmente la investigación epidemiológica. En primer lugar, es la epidemiología. Epidemiología es un término inglés. Se deriva de la palabra epidemia, que significa enfermedad contagiosa, y la palabra logos, que significa estudio. Por lo tanto, se conoce como epidemiología, que es una combinación de la epidemia y los logos, lo que significa el estudio de la enfermedad contagiosa. Estudia las pautas y determina las condiciones de salud en grupos de poblaciones definidas. Y la población de la comunidad local es la primera característica de la epidemiología. A diferencia de la epidemiología, ¿quién es el objetivo de la medicina clínica? El objetivo es cada individuo. Es una enfermedad. Así que la gran diferencia con la epidemiología es que el objetivo es el grupo de la población, y esta es la gran diferencia. El objetivo básico del estudio, llamado epidemiología, es mejorar la salud de todo el grupo de población. Como se ha explicado anteriormente, hay muchas diferencias en la medicina clínica. Si el objetivo de la medicina clínica es el individuo, es decir, erradicar las enfermedades de cada persona para que pueda recuperar su salud, el objetivo de la epidemiología es mejorar la salud de toda la población en conjunto. La primera característica es el grupo poblacional de la comunidad local, y la segunda característica tiene como objetivo mejorar el nivel de salud del grupo poblacional. Y la tercera característica es el resultado del diagnóstico que ha encontrado cuántos casos anormales hay en el grupo poblacional. Por último, la gran característica de la epidemiología es la correlación entre factores y enfermedades. Utilizamos en gran medida los términos de enfermedades endémicas, enfermedades epidémicas y pandemias para definir la aparición de una enfermedad en la epidemiología. Una enfermedad endémica se define como una enfermedad infecciosa en la que un patógeno está constantemente presente en una comunidad o un grupo y siempre mantiene un cierto nivel de incidencia y prevalencia. Por ejemplo, cuando vamos a África, vemos que la malaria siempre está presente en ciertas partes. Cuando eso ocurre, podemos decir, oye, he oído que el paludismo sigue siendo frecuente allí. La malaria siempre está presente. En ese caso, lo expresamos como una enfermedad endémica. En otras palabras, la enfermedad endémica es la que siempre se produce en esa zona y prevalece a cierto nivel. La condición se considera una epidemia si una enfermedad se produce con mucha más frecuencia de lo habitual en una región o grupo específico. Cuando una determinada enfermedad infecciosa se produce simultáneamente a gran escala en todo el mundo o un continente, se utiliza el término pandemia para describirla. ¿Estás familiarizado con la gripe porcina en 2009 y el COVID-19 que actualmente está siendo experimentado por el mundo en el 2020? Cuando una nueva enfermedad infecciosa ocurre simultáneamente en todo el mundo o en un continente específico, se utiliza el término pandemia para describirla. Ahora, echemos un vistazo a la forma en la que las leyes y reglamentos coreanos actuales regulan las investigaciones epidemiológicas. En Corea, esas leyes relacionadas con la epidemiología son leyes relativas a la prevención y la gestión de las enfermedades infecciosas. La Ley de Control y Prevención de las Enfermedades Infecciosas se rige por el artículo 18 de la Ley de Investigación Epidemiológica. Se realizan investigaciones epidemiológicas en caso de un brote de enfermedad infecciosa y de una posible preocupación por una pandemia. Se establece un equipo de investigación epidemiológica para llevar a cabo dicha investigación. En segundo lugar, el artículo 18, numeral 2 de la ley está relacionado con la solicitud de una investigación epidemiológica. La investigación epidemiológica requerirá que el personal médico o una institución médica realice una investigación epidemiológica. El personal médico se define como una persona que entra en la categoría de estas ocupaciones: médicos, dentistas, médicos orientales y enfermeros. Por lo tanto, si el personal médico piensa que hay algo en la ocurrencia de una enfermedad infecciosa, puede solicitar una investigación epidemiológica de acuerdo con la ley. Además, las instituciones médicas también pueden solicitar investigaciones epidemiológicas. Las instituciones médicas incluyen diversas instalaciones médicas como clínicas, hospitales, hospitales generales avanzados y hospitales de enfermería. La gente que trabaja en el centro puede pedir una encuesta epidemiológica, así que sería bueno entenderlo. A continuación, se presenta el reglamento de capacitación del personal de investigación epidemiológica, y está estipulado en el artículo 18.3 de esta ley. Regía que las personas que se especializan en investigaciones epidemiológicas deben ser capacitadas.
La educación y la capacitación en materia de investigaciones epidemiológicas se llevan a cabo regularmente de conformidad con la ley. Sería bueno ver que los gobiernos centrales y locales, que son los que llevan a cabo esta educación y capacitación relacionada con la investigación epidemiológica. En otras palabras, los jefes de los organismos administrativos centrales y otras instituciones y organizaciones prescritas por decreto presidencial deben presentar los datos necesarios y prestar el apoyo necesario, como el envío de personal. Eso significa que, si el jefe del equipo que participa en la investigación epidemiológica es de una agencia administrativa central, estaríamos hablando del ministro de Salud y Bienestar, el ministro del Interior y Seguridad, etc. También existen las instituciones prescritas por decreto presidencial. Por ejemplo, la Corporación de Seguros Médicos o el Servicio de Revisión y Evaluación de Seguros Médicos. Y hay algunas otras instituciones como estas. Cuando un miembro de un equipo de investigación epidemiológica solicita los datos de estas organizaciones, tiene que responder a esa solicitud. Además, si el grupo de investigación epidemiológica carece de recursos humanos o se solicita la mano de obra necesaria para actividades normales del grupo de investigación epidemiológica, el jefe de este organismo administrativo central o de una institución prescrita por decreto presidencial también debe solicitar el apoyo necesario y responder a esta solicitud. Luego, establecer y aplicar un plan de gestión de crisis para las enfermedades infecciosas. Y si la investigación epidemiológica real determina que un determinado brote de enfermedades infecciosas puede estar relacionado con una crisis, se deben establecer y aplicar medidas de gestión de crisis. En primer lugar, la situación de desastre y el papel de cada institución y sistema de respuesta a la afluencia de nuevas enfermedades infecciosas en el extranjero. En segundo lugar, la identificación de desastres y crisis, la decisión de alerta de crisis y sistema de gestión. Tercero, el personal médico que debe movilizarse si se produce una crisis de enfermedades infecciosas y la preparación de una lista de recursos humanos, instalaciones e instituciones médicas. Cuarto, establecer un procedimiento para almacenar y adquirir suministros médicos. Y por último, preparar el plan propiamente dicho, como las directrices de acción nacional para cada desastre y crisis. Y la capacitación del personal, las instalaciones y las instituciones movilizadas, así como la capacitación sobre el terreno. La divulgación de información en caso de crisis de enfermedades infecciosas se establece en el artículo 34, numeral 2 de la ley. Esto es lo que experimentamos durante la epidemia de MERS en 2015. En el momento del brote de MERS, se produjeron muchas dificultades en el manejo de enfermedades infecciosas porque no se revelaron los datos sobre los casos confirmados de la epidemia, las instituciones médicas y la ruta del flujo de la enfermedad. Así pues, teniendo en cuenta esta experiencia, la ley regula la divulgación de información en caso de crisis de una enfermedad infecciosa. El Ministerio de Salud y Bienestar dijo que si se emite una alerta de crisis de más de una precaución en virtud del párrafo 2 del artículo 38 de la ley, Marco de Gestión de Desastres y Seguridad debido a la propagación de enfermedades infecciosas que son perjudiciales para la salud pública, el público debe obtener la información sobre la ruta de desplazamiento, medios de transporte, la situación actual de las instituciones médicas y los contactos a través de las redes de información y comunicación o la distribución de comunicados de prensa para prevenir la infección. El reglamento para los epidemiólogos se establece en el párrafo 2 del artículo 60 de la ley. El epidemiólogo es un funcionario público encargado de la cuarentena, de la investigación epidemiológica o de la vacunación, como se indica en el artículo. Por ejemplo, son funcionarios públicos encargados de estas tareas en los centros de control y prevención de enfermedades de Corea. El segundo médico, por ejemplo, un médico o una enfermera, puede convertirse en un investigador epidemiológico en virtud del párrafo 1 del artículo 2 de la Ley del Servicio Médico. Otros expertos en enfermedades infecciosas y epidemiología, como los farmacéuticos, tal como se define en la cláusula 2 del artículo 2 de la Ley de Asuntos Farmacéuticos, y los veterinarios, tal como se define en la cláusula 2 del artículo 2 de la Ley de Veterinarios, también pueden convertirse en investigadores epidemiológicos. Y aquí está el artículo 60, numeral 3 de la Orden de Compromiso Temporal para Investigadores Epidemiológicos. Además, en virtud del artículo 2 de la Ley de Policía, los ministros de Salud y Bienestar, los gobernadores de las ciudades y provincias, los alcaldes, los gobernadores de condados y los jefes de distrito deben solicitar información sobre la ubicación de presuntas enfermedades infecciosas, como los pacientes de enfermedades infecciosas, al Organismo Nacional de Policía, la Policía Local y las comisarías de policía. Por lo tanto, sería bueno entender que la información debe ser proporcionada a menos que exista una razón especial para negarse a ello, según lo declarado por el Organismo Nacional de Policía y varios organismos.
Y el propósito básico de una investigación epidemiológica es determinar la primera vía de transmisión y la fuente de infección. En otras palabras, para encontrar las vías de transmisión y las fuentes de infección, hay que averiguar cuántas personas han estado expuestas y dónde han estado expuestas. Y segundo, cuando encuentras una fuente infecciosa como esta, ¿cómo la encuentras? La primera son los síntomas clínicos. Y la segunda es la progresión de la enfermedad. Y la tercera es identificando el patógeno en el laboratorio a través del edificio temporal. Así pues, todos los métodos utilizados para determinar la causa de las enfermedades infecciosas se denominan investigaciones e investigaciones epidemiológicas e investigaciones en inglés. Para determinar el manejo de las enfermedades infecciosas y las prioridades en función de la situación durante la epidemia, uno de los propósitos de la investigación epidemiológica es el siguiente. En primer lugar, cuando se trata de manejar enfermedades infecciosas, uno de los objetivos básicos de las investigaciones epidemiológicas es controlar cuántos pacientes han sido afectados y cuántas personas han estado expuestas. En segundo lugar, si la vía de transmisión, la fuente de la infecciosidad y el patógeno que se han identificado deben ahora identificarse claramente, ya que pueden influir en la siguiente prioridad. Es posible que comprenda que el propósito de las investigaciones epidemiológicas es cubrir con precisión estas áreas, como por ejemplo, cuántas muertes se han producido y cuántas muertes se han producido entre las personas infectadas, que es la tasa de mortalidad. Ahora, vamos a discutir las etapas de la investigación epidemiológica como referencia. Esta es la deadline de la mecánica de campo del CDC en Estados Unidos. Terminaré mi conferencia sobre la investigación epidemiológica hoy después de explicar los pasos de la investigación epidemiológica. En primer lugar, es necesario estar bien preparado para las investigaciones de campo, como se indica en las directrices de la CDC de Estados Unidos relativas a las investigaciones epidemiológicas. Y en segundo lugar, necesitamos tener todos los métodos de diagnóstico para asegurarnos de que podemos confirmar adecuadamente el diagnóstico de estas enfermedades infecciosas o de las enfermedades prevalentes. Y en tercer lugar, tenemos que pasar por el proceso de comprobar si la enfermedad que se está investigando durante la investigación epidemiológica es prevalente y si es verdad. Y en cuarto lugar, se confirmó el caso real de la enfermedad prevalente. Después de llevar a cabo estos pasos, la investigación epidemiológica se lleva a cabo ahora con precisión. Espero que esta conferencia les ayude a tener una comprensión básica de la epidemiología. Terminaré mi conferencia ahora. Gracias.